Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que hacemos en colaboración, leyantifraude.com y tecnowebinars.com. Yo soy Daniel, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Bueno, ya algunos de vosotros nos conocéis y al que no nos conozca, pues se lo digo, llevamos varios años ya colaborando con Luis Vilanova en diferentes ámbitos, en diferentes líneas de contenidos. En el día de hoy, ya sabéis, vamos a hablar de la ley antifraude. La ley antifraude, que como nos va a contar Luis, pues es inminente la entrada, posiblemente en julio, ahora nos lo dirá él, del reglamento definitivo. Así que, bueno, como siempre, todos los webinars que hacemos con leyantifraude.com, pues han convocado a muchísima gente. Tenemos a más de 100 personas registradas en el webinar de hoy y tenemos alrededor de 50 ya en la sala. Siempre con mucha audiencia y con mucho interés. Luis está se presentará ahora brevemente. Luis está en Madrid, ¿es cierto, Luis? Sí, correcto. Pues nada, Luis, estamos viendo tu presentación. Si te parece, haces la presentación y luego pasamos a un turno de preguntas. Podréis intervenir directamente vía micrófono o por el chat. Siempre nos interesa más o nos gusta más que intervengáis vía micrófono. Ya os diré cómo. Adelante, Luis, nos vemos en el turno de preguntas. Pues muchas gracias. Buenos días a los asistentes de España y buenas tardes o buenas noches al resto del planeta. Mi nombre es Luis Vilanova y como muchos de vosotros ya nos conocéis, en leyantifraude.com lideramos, podríamos decirlo así, en España la actualización o la adopción de la ley antifraude de software de gestión, contabilidad y facturación desde agosto del año pasado, ¿no? En este webinar no vamos a hablar tanto de los detalles del reglamento y de los detalles de la ley, porque podéis ir a TecnoWebinar, a los fantásticos webinars que tiene TecnoWebinar, que hemos realizado también nosotros en colaboración, donde vais a ver muchísima información al respecto. También, ¿por qué no?, en nuestra web, leyantifraude.com, en noticias vais a ver muchísimos artículos explicando puntos de control del reglamento, cómo cumplir la ley, niveles sancionables, que algo hablaremos hoy. No va a ser hoy un seminario técnico, por así decirlo, sino va a ser un poco de lo que yo creo le llamo la concienciación, ¿no? De por qué y cómo debemos de concienciarnos tanto de la importancia de todos los desarrolladores y fabricantes de software, comercializadores, partners y clientes finales respecto de esto que le llamamos ley antifraude, ¿no? Que está orientado a evitar la caja B o la facturación en paralelo, fundamentalmente, ¿no? Basado en una ley que se apoya también en un reglamento, se complementa con el reglamento no sustituye a la ley, esto es importante, que ya siempre lo digo en otros seminarios, y su llegada inminente. ¿Por qué la llegada inminente? Bueno, pues básicamente porque la propia agencia tributaria en algunos foros donde está participando nos traslada que antes de verano esto debe estar ya, el reglamento definitivo. ¿Y por qué la concienciación? Porque pensamos que muchas empresas aún no han entendido la complejidad y la dificultad y el tiempo que tenemos que dedicarle. También comentaremos que el reglamento, en la disposición final única, o sea, la última página del reglamento, para que nos entendamos, nos viene a explicar algunos puntos que están pendientes de definir, pero otros muchos no lo están. No lo están las primeras 4 letras, que hoy las revisaremos por encima, no lo están otros conceptos como copias de seguridad, registro de eventos, artículo 8.4 del reglamento, registro de eventos, artículo 14, copias de seguridad, elegibilidad, no lo están otras cuestiones como el manual de usuario. O sea, hay muchas cuestiones que el reglamento ya me plantea que no están incluidos en la disposición final única y, por tanto, no preveemos ninguna modificación o ninguna, si luego la hay, la habrá mínima. De hecho, tengo clientes que hasta cuestiones que están pendientes ya las han desarrollado. Tenemos decenas de clientes, por eso decía lo de liderar en España. Y bueno, ahora veremos algunos detalles, ¿no? Por eso el tema de inminente también está, no solamente porque lo diga la propia agencia tributaria en estos foros, sino también porque
asociaciones que trabajan estrechamente con la agencia tributaria ya nos están diciendo, oye, que esto en julio va a estar, ¿vale? Simplemente por continuar, ya nos conocéis, nosotros somos auditores certificados, trabajamos como peritos judiciales para los principales despachos de abogados, bufets, jueces, juzgados. Nosotros, ¿por qué hemos empezado a liderar esta ley, esta adaptación? Porque ya trabajábamos con la agencia tributaria, por ejemplo, en la digitalización certificada de facturas. Ya sabéis, aquello que yo escaneo la factura recibida en papel, la transformo con unos métodos de calidad, seguridad, cadena de custodia, controles de seguridad, almacenamiento, cierre de periodo y ya puedo romper el papel, ¿no? Muchos de los procesos de esta digitalización certificada se parecen mucho a lo que la ley y el reglamento nos pide, pero en este caso de las facturas emitidas, ¿vale? Hemos trabajado para la NF 525 de Francia, TicketBuy, somos los principales auditores de España de receta médica privada electrónica, donde la firma electrónica de las recetas y de otras cuestiones toma una importancia clave, como aquí la va a tomar en las facturas emitidas. Estamos hablando que somos auditores de otras cuestiones, ¿no? Apuestas online, 27.001, ¿vale? PCI DSS, pasarelas de pago. Entre nuestros clientes, como decía, decenas de clientes ya trabajan con nosotros en adaptar su software. Desde mi punto de vista, gente que ha podido ver que esto no solamente era una ley, sino que esto era una oportunidad para poder fidelizar a una base de datos de clientes instalada, una oportunidad para ir con el estandarte de nosotros somos ley antifraude compliance al máximo posible a otros nuevos clientes, y me consta que han ganado clientes por haber trabajado con nosotros y tener esta capacidad frente a la competencia que ni ha comenzado algunos de ellos. Incluso, como luego a lo mejor os daré algún ejemplo, para abrir nuevas líneas de negocio basadas en la ley antifraude. Por lo tanto, voy a decir algo que puede ser políticamente incorrecto y que lo he dicho en algún seminario anterior. No acabo de entender el por qué empresas serias con productos de ERP serios aún no han iniciado su adaptación. No lo entiendo. Solamente por estas cuestiones que he nombrado ya, no entiendo que aún no lo hayan hecho. Lo entiendo menos, esto me lo voy a saltar, lo entiendo menos dado que la ley aplica desde el 11 de octubre. Es decir, la ley tiene 6 letras, 4 de ellos en vigor desde el 11 de octubre del 21. Estamos esperando el reglamento que solo aplica a 2 letras, la letra E y la letra F, no las 4 primeras letras. No entiendo tampoco el por qué. O sea, es decir, esto se llama en auditoría apetito al riesgo, ¿no? Es decir, oye, me apetece estar en riesgo. Tengo inspecciones en mis clientes que ya les han planteado cuestiones antes de estar el reglamento, ¿no? Esta diapositiva la suelo poner para que entendamos. Luego también me preocupa mucho sobre todo la desinformación que existe, ¿no? He tenido clientes que la primera conversación ha comenzado, oye Luis, yo solo permito borrar facturas cuando es la última. Eso está bien, ¿no? Ostras, no lo entiendo. O sea, realmente, si la ley está hace ya tiempo, si sabemos todo lo que no se puede hacer, ya ni siquiera de la ley de antifraude, sino de la ley de facturación de los obligados tributarios que impiden hacer ciertas cosas, plantearse que por el mero hecho de que yo no permito borrar solamente la última factura, que cumplo con la ley, yo no lo acabo de entender, más cuando hemos hecho seminarios, charlas, no lo entiendo. Pero bueno, un poco por resumir, los 3 niveles sancionables que nosotros consideramos. El primero sería el intencional. El intencional es, oye, yo tengo un software que pone que aprieto control B y sale la caja B. Esto obviamente, esto es de los años 80, 70, 80, 90, esto ya no existe, ¿no? Pero el nivel 2 sí. El nivel 2 es, oye, no, el ejemplo que poníamos. No, oye, mi software permite borrar y crear un hueco en la facturación. Esto ataca a las 4 primeras letras y, por supuesto, al reglamento en modo borrador, que una de las cláusulas del reglamento no incluidas en la disposición final única es justamente el no poder borrar facturas ni modificarlas una vez expedidas, ¿no? Entonces sería esto mala práctica por diseño, entre muchas otras cuestiones. Ahora luego os voy a dar algunos ejemplos. Sobre todo en esta charla quiero haceros reflexionar. Y para eso vamos a llegar a unas diapositivas que creo que son muy interesantes porque vamos a aportar algunas preguntas que os va a hacer pensar.
El nivel 3, por ausencia de controles. Oye, es que yo tengo un Access, este software se basa en Access y el Access está abierto. Y si yo voy allí y modifico una factura directamente en el Access saltándome la capa de aplicación, pues ancha es Castilla, ¿no? Pues esto sería por ausencia de controles. Un ejemplito, ¿no? De los muchísimos que nos encontramos con nuestros clientes. Mínimo hay estos 3 niveles sancionables, ¿no? Aplican a la letra A a la F. La ley no voy a entrar, yo creo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, las 4 primeras letras, pues que no podamos llevar contabilidades en paralelo, no reflejar la realidad, registrar transacciones diferentes o alterar las que ya están registradas, ¿no? Supongamos que yo tengo la posibilidad en el software de modificar una factura o un cobro de hace 2 años, así, libremente. Pues obviamente si es una factura que yo haya declarado el IVA, etcétera, etcétera, pues estaríamos alterando, atacando la letra D de la ley que aplica desde el 11 de octubre del año pasado. Reitero esto, ¿no? Por aquellas personas que piensen que esto aún no le va con ellos, ¿ok? La letra A y la F está regulada por el reglamento. Ahora hablaremos de esto un poquito, ¿vale? Tanto para el toda la ley aplica, ya lo hemos dicho en muchas charlas, a la empresa de desarrollo o fabricante o propietario del activo software, una empresa propia que se desarrolla su propio software también, a los usuarios o obligados tributarios y a los partners y distribuidores. Cuidado con los partners y distribuidores en algunas circunstancias que ahora hablaremos. Sancionable. Bueno, pues lo que nos dice es que para la empresa de desarrollo o propietario del activo que lo fabrica y partners entraría al día siguiente de su publicación oficial. La publicación se estima para julio. Es una estimación. Ahora veremos el por qué no deberíamos de esperar más, tanto si lo hacéis con nosotros como si no lo hacéis con nosotros, pero es una recomendación absolutamente de buena práctica o de evitar ese apetito al riesgo, ¿no? Para el cliente final se estima para 2024. ¿Cuál podría ser ya lo hemos explicado en algunos seminarios, la diferencia podría ser porque se supone que desde el 11 de octubre vosotros estáis informados que esto está embarcado, que esto existe ya. Los que estáis mirando hacia otro lado, ahora os vais a encontrar el verdadero problema, ya lo adelanto. Y los clientes finales, obviamente hay que darles tiempo en el caso de que tengan un software que no se adapta a la ley para cambiar a otro. Y sabemos que cambiar un RP no se hace en un día. Lleva meses o incluso más de un año en algunos casos, en algunas situaciones, ¿no? Entonces, un poco veis que vamos ya ágil porque quiero llegar a algunos puntos. Lo que decíamos, dentro de la inminencia, ¿por qué? Porque tanto los propios de la agencia tributaria están interesados y comentan en los foros que esto esté antes de que acabe verano, antes de llegar a agosto, típicamente, y la parte de que muchas asociaciones, empresas privadas que trabajan muy estrechamente con la agencia tributaria, también y a nosotros nos trasladan los propios inspectores, ¿no? ¿Debo de alarmarme? Vamos a empezar un poco a reflexionar, ¿no? O sea, que yo tengo la ley desde el 11 de octubre, tengo un software implantado en 300 instalaciones y no he mirado la ley antifraude que tengo que hacer. Y si lo he mirado, pensaba, bueno, ya lo haré, ¿no? Pensemos que esto no solamente está en nuestras manos, porque si fuera algo que no, mira, es que tengo que meter un firewall y esto depende de mí, exclusivamente de mí. Grave error. Como veremos ahora, esto afecta a los partners, afecta a los distribuidores y, muy importante, afecta a los clientes finales. ¿Y cómo afecta a los clientes finales? Lo vamos a ver también un poquito, ¿vale? ¿Y cómo hago yo para convencerle o explicarle al cliente final que ahora ya no va a poder borrar facturas ni modificar facturas? Cuidado con esto, porque resultará que como yo no haga bien ese traslado de responsabilidades, ya no solo concienciación de cara al cliente final, al obligado tributario, sino como yo no traslade de manera correcta sus responsabilidades, puede ser que en el día de mañana yo me encuentre en un juicio donde el cliente diga que yo nunca le trasladé ciertas cuestiones que son responsabilidad de él. Esto lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, por resumir, ¿alarmarme o no? Podría ser un criterio que yo os lo dejo a vuestro estudio, pero sí que estáis en una situación de riesgo. Pero incluso nuestros propios clientes que van muy retrasados están en situación de riesgo. ¿Ok?
Oye, Luis, ¿y esto del esfuerzo para adaptarme a la ley y al reglamento, porque son dos cosas diferentes? Pues hombre, tener en cuenta que mínimo tenemos 5 pasos. Uno es analizar los gaps de tu solución informática, de tus contratos, de tu situación con tus clientes, tipología de software. Bueno, luego vamos a ver una serie de preguntas que vamos a entender esta primera cajita, ¿no? Me va a llevar un tiempo analizarlo, mapearlo. Después, una vez lo he analizado y mapeado, tendré que decidir de las decenas de posibilidades, acciones que yo tengo para implementar, cuáles voy a hacer. Tercero, desarrollar las propias acciones. Estas acciones ahora vamos a ver que no solamente están en el lado de programación. Grave error si pensáis que esto va del departamento de programación. Grave error. Está en el lado de programación, pero hay otros departamentos no menos involucrados. Comunicación a clientes. ¿Cómo voy a hacer esta comunicación? ¿Cómo voy a hacer esta formación? ¿Cómo voy a atender los frenos de la adopción de la nueva versión? ¿Qué pasa si los clientes me dicen, oye, no me quiero actualizar? Que tengo casos, ¿eh? ¿Qué va a pasar cuando la despliegue? ¿Ok? Veis un poco que el esfuerzo no es trivial. Desde el 11 de octubre, ¿eh? Lo sabéis. ¿Ok? Seguimos. Vamos a plantear preguntas porque creo que es la mejor forma de concienciar, ¿no? Cuando le preguntas a alguien muchas cosas, prefiero preguntaros a deciros. Creo que es mejor, ¿no? Esto eran los griegos, ¿no? Los filósofos griegos que querían formar preguntando, ¿no? O algo así. Una anécdota. ¿Qué consideramos como perímetro de la aplicación? Todo esto nos va a llevar a la dificultad, ¿no? De que decíamos. ¿Qué consideramos como perímetro de la aplicación? Consideramos el software, la base de datos, el TPV, que va por separado pero conecta con mi sistema, la plataforma EDI con la cual conecto con facturas que me vienen de otro o pedidos. Oye, ¿y si tengo el SGA en un tercero? Oye, ¿y si mi software tiene facturación pero uso la contabilidad de un tercero? Oye, ¿y si resulta que tengo un e-commerce conectado con mi ERP? ¿Eso está dentro del perímetro? Es una de las preguntas que no parece trivial. Y es la primera, ¿eh? ¿Qué funcionalidades aplican a las 4 primeras del artículo de la ley antifraude? Que aplica desde el 11 de octubre. Tenía una inspección un cliente mío, lo he dicho en alguna anécdota, y le han dicho, oye, dame el listado de precios, de cambios de precio de este producto. Oye, ¿puedo trabajar con una empresa y borrarla? Y aquí no queda rastro de nada. Entonces, ¿qué pasa con el licenciamiento? O sea, el cliente puede copiarse tu software, utilizarlo, lo borra y aquí no queda rastro de nada y tú, como partner, no sabes nada de lo que está haciendo. Pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasaría ahí, no? Tercera pregunta. ¿Qué quiere decir copias seguras? Muy importante, muy importante. Artículo 14 del reglamento, si no me equivoco, de memoria. ¿Qué quiere decir la palabra segura? Ostras, segura, ¿eh? Segura, ahora lo veremos un poquito, se basa en dimensiones de auditoría. Ya voy adelantando algunas, ¿no? Integridad, disponibilidad, trazabilidad, legibilidad. Todo está relacionado para evitar conflictos en el futuro. Cadena de custodia de estas copias de seguridad, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si en las instalaciones son premise o cloud SaaS? ¿Quién tiene la responsabilidad de esto? Y vale, algunos me pueden decir, hombre, en las instalaciones on-premise, claramente el cliente final. Bien, pero ese concepto podría ser discutible. De cara a un juicio, si tú no le has sabido trasladar cómo son las copias seguras, el cliente podría decir, a mí nadie me explicó lo que eran copias seguras, nadie me explicó lo que era la ley antifraude. ¿Vale? Siguiente pregunta. Oye, ¿qué implica que pueda eliminar facturas? ¿Puedo eliminar facturas? Obviamente ya lo he dicho. No, obviamente a partir del reglamento. Pero ¿qué pasa con sectores como la óptica? Ópticas. Tengo varios RPs de óptica. ¿Qué pasa con los pedidos de encargo? Que no son facturas, que son pedidos de encargo. ¿Qué pasa con ellos? Tenemos que reflexionar, ¿no? Veis que conforme vamos avanzando en las preguntas, vamos avanzando en ciertas cuestiones.
¿Qué es el registro de eventos seguro? Otra vez aparece la palabra segura. Si os fijáis en el reglamento, hago un KitKat, aparecen varias cosas. Por un lado, muchas veces el reglamento dice, el software deberá, el software implementará, pero no dice el partner está obligado a. Esto es un matiz importante. Pues de igual manera, el reglamento muchas veces me dice, el registro de eventos deberá ser seguro. ¿Seguro? ¿Qué quiere decir seguro? Tendré que detectar alguna alteración en ese registro de eventos. ¿Y qué pasa si está en el lado del cliente? Veis que esto va complicándose. ¿Qué ocurre si genero encargos de venta y no los facturo? Esto lo hemos hablado en el sector de la óptica. Hostelería. ¿Qué pasa ahí? Oye, ¿tengo control de licenciamiento adecuado? Lo he adelantado ya. ¿Qué pasa? Yo tengo mi software que se lo instala. Ayer hablaba con un cliente de óptica que me decía, Luis, es que la versión gratuita se instala y permite trabajar, pero no tiene actualización de precios de lentes, gafas, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si lo borra? ¿Qué pasa si llega y no, este software es gratuito y a mí me está permitiendo hacer todo? ¿Qué pasa aquí, no? Veis cómo hay un montón de matices que tenemos que ir trabajando. Todo esto, ¿por qué lo sabemos? Porque nos hemos peleado con decenas de empresas de software, peleado en el buen sentido, ¿no? Hemos trabajado, hemos avanzado y nos hemos encontrado todo este tipo de situaciones desde agosto del año pasado. ¿Cómo traslado las responsabilidades al cliente? Nada, Luis, yo lo voy a poner en una opción del programa. Perfecto, pero ¿y si él no lo lee? Si se lo mando por email y si no lo lee, es que mis clientes no me van a firmar este tipo de cosas que me planteas. Bueno, vamos a plantear otras opciones para hacerle al cliente responsable de su parte. Oye, el cierre de periodo, famoso cierre de periodo dentro del reglamento. Oye, ¿qué pasa con el cierre? Artículo 8 del reglamento. Yo puedo, mi software va de hecho lo dice, ¿no? El software deberá implementar o desarrollar el cierre de periodo mensual, o sea, dentro del periodo del obligado tributario y anual. Claro, pero si el cliente es el que deberá decidir, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa cierre de periodo? Porque solo dice esas tres palabras, ¿eh? Nosotros lo hemos trabajado ya esto con muchos clientes. ¿Puedo aprovechar esta ley para potenciar mi negocio? Esto me parece fundamental. O sea, las empresas, de estas decenas de empresas, yo diría que el 50% están aprovechando esta ley para potenciar su negocio. Chapó por ellos. O sea, están llegando a más clientes, están fidelizando a los clientes actuales y además están consiguiendo sacar nuevas líneas de negocio. Esto no lo voy a comentar aquí, pero esto es así, ¿vale? Dificultad. Seguimos. Más preguntas que os tenéis que hacer. ¿Qué es el cierre de periodo? ¿Contable, fiscal, gestión? Esto es un tema que tenemos que trabajar. Oye, ¿debo de tener una gestión de cierres de periodo? ¿Y cómo hago esta gestión de cierres de periodo? ¿Vale? ¿Por qué sabemos el tema de cierre de periodo? Porque hemos trabajado cierres de periodo con decenas de empresas en otras auditorías para la agencia tributaria, previamente, desde 2016. ¿De quién es responsabilidad el cierre de periodo y su uso? Es del cliente, del partner, ¿cuándo lo puedo hacer? ¿Puedo abrir el cierre de periodo? Porque algunos clientes me decían, Luis, es que si cierro la contabilidad, legalmente yo podría abrir necesito mover un asiento contable a otra parte para que el balance se registre de otra manera. ¿Esto es legal o no es legal? ¿Vale? Manual de usuario. Oye, ¿cómo hago el nivel de detalle del manual de usuario? ¿Dónde lo ubico? ¿Puedo exportar? Registro de eventos, trazabilidad, artículo 8.4 del reglamento. Punto fundamental, punto clave, donde todas las empresas que trabajan con nosotros nos plantean posibilidades, opciones. Sabemos que el registro de eventos va a crecer mucho. Para eso, el artículo 8.4 del reglamento nos plantea poder exportarlo. Pero cuidado, porque si lo exporto, tendré que meter seguridad en esa exportación, ¿no? Porque si lo exporto y lo puedo modificar, ya no es seguro. Pues eso es un tema que trabajamos mucho. Este artículo 8.4 es muy importante, porque además está alineado totalmente con la dimensión de trazabilidad que nos plantea el reglamento y la letra E de la ley, ¿no? ¿Cómo planteo la visualización de los artículos 10 y 11 del reglamento? Los artículos 10 y 11, ya sabéis, van relacionados con los campos que voy a tener que controlar y proteger
de las facturas emitidas, ordinarias, simplificadas, rectificativas y anulativas, básicamente. Pero me plantea el artículo 10 y 11 no solamente qué campos o qué información, vamos a dejarlo ahí, sino cómo quiere que lo hagamos. Por ejemplo, hablábamos con algunos software de clínicas de la disociación de la información patrimonial de la privada, ¿no? Que si pone operación de cadera en la factura, el artículo 10 me prepara para poder eliminar esa privacidad que me plantearía esa línea de la factura, ¿no? Pero ¿cómo hago esta visualización? Porque yo le tengo que hacer la vida útil y la vida fácil a la agencia tributaria. Tengo clientes que me decían, Luis, es que tengo una opción donde se ven las facturas emitidas, otra donde se ven las rectificativas, otra donde se ven las del TPV, otras las simplificadas, otras las... Olvídate. O sea, vamos a hacer la vida fácil a la agencia tributaria y ese visor, nosotros ya trabajamos con el concepto de visor con nuestros clientes. Visor. El visor, pues que sea fácil, que sea sencillo, que además me alerte si hemos roto una firma electrónica, un hash encadenado con... ¿Vale? ¿Cómo puedo detectar un registro de eventos alterado? Lo hemos ido comentando, ¿no? ¿Hay soluciones, aparte de meter seguridad en la propia base de datos, para tener un registro de eventos? Por supuesto, pero tenemos que trabajarlas. ¿Cómo puedo demostrar ante una inspección que mis facturas y mi registro de eventos no han sido alteradas u otros movimientos? ¿Cómo lo hacemos esto? Eso es uno de los temas que más les gusta a nuestros clientes. ¿Puedo borrar una empresa o serie ya utilizada en el software? Tema delicado, ¿no? ¿Qué significa la legibilidad de mis copias? Súper importante. El artículo 14 del reglamento me plantea legibilidad. ¿Qué pasa con mis copias de seguridad de hace 3 años que mi software no abre a día de hoy? ¿Cómo hacemos aquí? Aparte de la seguridad, ¿vale? Veis un poco la cantidad de cosas y estoy solamente mostrando la punta del iceberg. Os lo digo totalmente de verdad, ¿vale? Y 2 preguntitas más por terminar bien. ¿El cliente o partner puede realizar personalizaciones? Vaya preguntita, ¿eh? Porque yo tengo partner, tengo ERPs en el listado que habéis visto, que el software se puede personalizar hasta desarrollar código fuente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? ¿Dónde recae la responsabilidad? ¿Cómo lo pilotamos esto? Oye, y si mi software es cloud o on-premise, ¿qué pasa? Porque claro, si es on-premise, o sea, si es cloud, sobre todo orientado a cloud SaaS, ¿no? Si es cloud SaaS, bueno, o si es cloud, pero bajo mi seguridad o mi control como partner, cambian ciertas cosas del reglamento, ¿no? Cómo cumplirlo, ¿no? Cambia. Así está todo exclusivamente en el lado del cliente. ¿Veis que no he entrado en historias de, oye, la firma digital, Luis, y el hash que nos plantea en los artículos 15 y 16 y previo el 12, ¿cómo lo hacemos? Tengo clientes que dicen, mira, como la disposición final única me plantea que la firma digital, la comunicación online y el hash de las facturas está pendiente de definir, yo me espero a que salga el reglamento. Perfecto. Eso tiene sus pros y contras. Tengo clientes que no. Y chapo también por ellos, porque me dicen, Luis, ¿sabes qué? Yo ya he desarrollado la firma digital y el hash encadenado. Ostras, pues perfecto. ¿Por qué? Porque así que el día que salga el reglamento ya tienen un 80% o 90% del código fuente hecho. Solo van a tener que matizarlo. ¿Qué les faltará? La comunicación online. ¿Vale? Así que aquello de no, oye, y si sale y me impiden ya, pues es que si tú no has hecho nada desde el 11 de octubre del año pasado, quizás tendrías que pensar que tendrías que empezar a hacerlo ya. Habéis visto una cantidad de preguntas por las que he pasado que todas estas preguntas se trasladan a esfuerzo hombre. ¿Cuánto esfuerzo hombre? Vamos a ver un poquito más. Estamos ante una situación de complejidad elevada. Esto yo creo que nadie lo va a discutir. Porque no desde mi punto de vista, yo creo que ellos dicen, no, de momento la comunicación online haría que cumplamos con parte del reglamento, pero no todo. Y además la comunicación online tiene 2 características, de obligado cumplimiento de desarrollo para el fabricante del software, pero de voluntario uso por el cliente final. Y de hecho, en las charlas que ha dado la agencia tributaria dicen, nosotros no vamos a obligar, al menos de momento, a la comunicación online. Por lo tanto, tendrás que seguir aplicando todas las medidas restantes del reglamento. Pero claro, lo que decíamos antes, la complejidad
no solamente es del departamento de desarrollo, que lo tenemos aquí. Aplícala al nivel de negocio. Oye, ¿cómo vamos a hacer esto a nivel de negocio para no perder clientes? Literalmente, para no perder clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el departamento de desarrollo? ¿Cómo lo metemos dentro de sus prioridades? ¿Cómo lo va a hacer el departamento de sistemas? Seguridad, ciberseguridad, hosting, cloud, cuestiones de cifrado, cuestiones de firma electrónica, cuestiones de backups. Estos sistemas, no es desarrollo. Oye, ¿cómo lo va a vender el departamento de marketing y comercial para fidelizar, no perder, ganar nuevas líneas de negocio? Oye, y en la parte de compliance, ¿qué ocurre? En la parte de legal, porque aquí hay que trabajar contratos, hay que trabajar cláusulas, responsabilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Veis que pilotar estas 5 áreas, obviamente, si es una empresa de desarrollo que tiene 2 personas, lo va a hacer 2 programadores, o sea, lo forman 2 personas la empresa porque es una micro pyme, no va a tener mucho, lo hacen ellos 2 y ya está. Pero si yo tengo 25 personas en mi empresa, 3 en funcional, 4 en desarrollo, 2 en sistemas, 3 en comercial y 5 en legal, 1 en legal, esto hay que orquestarlo, hay que orquestarlo. Por tanto, estamos ante una complejidad elevada. En el diagrama este, bueno, pues es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? El software, su perímetro, hasta dónde llega el perímetro de mi software. Tenemos un lado el partner comercial, tenemos el otro lado el cliente, tenemos la parte de abajo todo lo que forma mi empresa de desarrollo y por encima, vigilante, la agencia tributaria. ¿Vale? Seguimos un poquito más. No voy a tardar mucho más, porque, perdón, que me he vuelto para atrás. Seguimos. Concepto de cuestión segura. Esto lo vais a ver en el reglamento. Copias seguras, detectar modificaciones en el registro 8.4, registro de eventos. Todo esto está relacionado con la confidencialidad de la información, la integridad, disponibilidad, trazabilidad, identidad, conservación, legibilidad, accesibilidad, inalterabilidad y detección. O sea, probablemente yo no pueda impedir hacer ciertas cosas, pero el reglamento ya lo sabe. Y por eso me dice, al menos detección. Y luego tendrás que tener otros controles compensatorios, como pueden ser la conservación, como pueden ser la integridad, ¿vale? Veis que traducir todas estas dimensiones de auditoría a las áreas, a las 5 áreas que hemos detectado anteriormente, y estas 5 áreas no es que nos las inventemos nosotros, es que la experiencia con estas decenas de empresas nos ha llevado a decir, es que aquí hay que involucrar a estos 5 áreas, si no, esto no avanza, ¿vale? Veis que estamos ante un proyecto complejo. Siguiente, estamos ante una oportunidad. ¿Por qué? Una oportunidad de negocio, ya no solamente de cumplimiento. Negocio, funcional. Me decía un cliente multinacional, me decía, Luis, gracias al trabajo que hemos hecho, hemos mejorado el producto. Hemos hecho nuevas funcionalidades. El departamento de desarrollo ha entendido el por qué teníamos que hacer ciertas cuestiones. El departamento de sistemas ha hecho más seguro el producto. El departamento de marketing y comercial tiene herramientas para poder llegar a los clientes y convencerles de la ley antifraude, hacer llegar a clientes nuevos y decirles que nosotros estamos diferenciados respecto a la competencia, que desgraciadamente algunos no han entrado. Y encima decirles que estamos en el plano legal cumpliéndolo al máximo posible. ¿Vale? Yo creo que está claro, ¿no? No cabe duda, ¿no? Que estamos ante una oportunidad. ¿Cómo trabajamos nosotros? Un poquito porque lo sepáis, aunque yo creo que ya la mayoría de que nos habéis visto en otros seminarios lo sabéis. Obviamente, entender el software, el perímetro, las medidas de seguridad, evaluar los riesgos, hacemos una evaluación de riesgos cualitativa y cuantitativa, situaciones que vuestro software estaría en riesgo, mapeamos esos controles, ahí se ve una imagen de un caso real, mapeamos esos controles, vemos el plan de acción de la ley y del reglamento y hacemos un seguimiento, ¿vale? En breve, vamos a sacar un listado de estas decenas de empresas auditadas. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes nos han dicho, oye, queremos estar en un listado, dado que estamos haciendo todo este esfuerzo, de manera que si mañana viene un cliente nuevo y dice, mira, yo estoy en este listado que yo he trabajado en profundidad la ley antifraude. Mira a ver si las otras opciones que tú tienes están en ese listado o en algún otro, ¿vale?
Otros servicios, trabajamos con algunos despachos de abogados en la redacción de cláusulas o de defensa de reclamaciones o cuestiones que se alejan, aunque tocan la ley antifraude, pero se alejan. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de hace poco. Oye, Luis, tengo un cliente que no le desarrollo, pero le cobro mantenimiento, pero se me niega a actualizar. Esto no es ley antifraude. Esto ya es una cuestión que tienes que hablar con tu despacho de abogados. Porque además que tengo un contrato, pero que tiene unas cláusulas, nosotros no somos abogados, ¿vale? Otro de los beneficios que algunos clientes nuestros están intentando o están gestionando, mejor que intentar, es el kit digital. Si esto supone, si la aplicación de todo este trabajo supone, yo no soy experto en kit digital, pero sí que lo voy a nombrar, supone generar un nuevo contrato, un nuevo producto, estaríamos dentro de dos epígrafes, ¿no? La mejora de procesos y la facturación electrónica. Tendríamos que verlo con una empresa. Nosotros trabajamos con una empresa externa experta en la gestión de kit digital. Por si necesitarais, nosotros también nos podemos poner en contacto. Algunas cuestiones, pues ya hablando ya de recomendaciones, obviamente no penséis que vuestros equipos de desarrolladores tienen un nivel de auditor como para entender la ley y el reglamento, entre otras cuestiones. No penséis que el concepto de autocertificación, no lo he dicho, el reglamento en el artículo 10, 11, 12 o 13, tiene el concepto de autocertificación. O sea que vosotros mismos, sin el trabajo de un auditor externo, puede decir yo cumplo con el software, con la ley de antifraude y ya está. Y aquí me quedo contento, que bien, no he tenido que trabajar con un auditor externo. Para mí eso es un error total porque el trabajar con un auditor externo te va a dar muchas ventajas. Primero, la implicación, todo lo que te va a trasladar de su experiencia. Además, si tienes una inspección, el auditor externo va a estar ahí para poder contestar a todas las cuestiones, ¿vale? Esto sería una de las primeras recomendaciones y no esperéis, ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, bueno, creo que he querido ser bastante práctico, no aburriros, plantearos aquello de todas esas preguntas. No sé por qué debéis esperar más para embarcaros en esto y pues tenéis nuestra web, tenéis nuestro correo electrónico, tenéis nuestro teléfono y a vuestra total disponibilidad para ahora en el turno de preguntas responder todas las que pueda haceros. Muy bien, muchas gracias, Luis. Pues efectivamente pasamos al turno de preguntas. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control para intervenir directamente vía micrófono. Ya tengo alguna mano levantada. El primero que le voy a abrir el micro es Antonio. Recordad, podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control para intervenir directamente vía micrófono, para plantear vuestras dudas, vuestras cuestiones o vuestros comentarios. No hace falta que sea una pregunta. A ver, Antonio, te abro el micrófono. Ahí está. Sí, Antonio. buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Hola, Luis. Mira, ¿tenemos por casualidad noticias de cómo sería el procedimiento de anulación de facturas sin que ello afecte, digamos, a la integridad en fecha y número de la serie? Es decir, imagínate que voy una serie de facturación, voy por la número 30 y decido anular la número 20, ¿no? Pues me doy cuenta de que hay un fallo y anulo la 20. ¿Cómo quedaría eso? ¿Se quedaría el hueco de la 20? ¿Puedo reutilizar el número de la 20 aunque la fecha de la 20 sea superior a la 21? ¿O se quedaría marcado, digamos, como anulada de forma análoga a como está en el SIG? ¿Tenemos noticia de cómo queda esto? Mirad, la ley antifraude tiene una cuestión y es que es muy horizontal, ¿no? Entonces, la ley antifraude entra en terrenos del asesor fiscal y entra en terrenos del abogado y entra en terrenos del auditor, como estamos nosotros, más de la ley puramente hablando. Esta pregunta yo no os la voy a responder aquí, porque es una pregunta que ni siquiera es de la ley antifraude, es del Reglamento General de Facturación. Entonces, esta pregunta no os la tenéis que hacer a los auditores de ley antifraude. Según vuestro sector, según vuestro RP, tendríais que plantearla a vuestro asesor fiscal y decir, oye, dentro de la fiscalidad, que no es ley antifraude, dentro de las facturas emitidas, dentro de la ley de emisión de facturas emitidas, ¿cómo debo de trabajar
las anulaciones, porque el reglamento lo único que me dice de las anulaciones es el artículo 11 y es los campos que quieren que tengamos. ¿Qué consecuencias a nivel de asesoramiento fiscal conlleva para el obligado tributario anular o no facturas? Eso la ley antifraude no entra y por tanto yo no voy a entrar. Porque Claro. además, ¿sabes por qué no voy a entrar? Porque hay discrepancias, efectivamente. Me imagino. Sí, yo tengo asesores fiscales que me dicen, Luis, la anulación, artículo 11, es un tipo de operación compleja y delicada en la cual yo tengo que demostrar muy bien que esa factura realmente fue errónea en su totalidad o en un concepto suficientemente grave. De hecho, lo pone, ¿no? El artículo 11 pone, en caso de error, ¿qué quiere decir error? Es que no es ley antifraude, esto es ley general de emisión de facturas emitidas. Entonces, tengo asesores fiscales que me dicen, Luis, bueno, por ir al grano, no se puede reutilizar el número y porque obviamente también estaría rompiendo la correlación entre numeración y fecha. Y claro, y entonces queda esa factura como muerta, es anulada muerta, no entraría ni en el IVA, ni en la facturación, ni nada. Tengo otros asesores que me dicen, sí, es un caso especial que tú puedes reutilizar el número. Y luego tengo un tercer caso, ya no de asesores, sino de clientes que me dicen, ¿sabes qué, Luis? Ya sé que esto no es ley antifraude, pero te lo comento, me dicen. Yo tengo, por ejemplo, TicketBuy. TicketBuy también me permite anulaciones. Pues ¿sabes lo que he hecho? No permito que mi software haga anulaciones. Porque como no está claro esto, y tengo asesores que dicen una cosa, asesores que dicen otra, yo por supuesto no te voy a dar la respuesta, porque yo no soy asesor fiscal. Vale, ¿Vale? gracias. Un poco eso. Nada, eso sí, el artículo 11, en el caso de que llevéis anulaciones, el artículo 11 tendrá que estar implementado, yo tendré que tener un visor del artículo 11, pero qué implicaciones tiene para el obligado tributario, eso no es exactamente ley antifraude, ¿vale? Vale. Gracias. Vale, gracias, Antonio. Abrimos la mano a Indalecio. Indalecio, te abro el micro. Tienes que desmutarte, Indalecio. Vale, sí. ¿Ahora? Sí, Sí, perfecto. adelante. ¿Me oyen? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos Hola. días. Buenos días. Vamos a ver. Mira, yo tengo una serie de consultas a raíz de un correo que hice con Conetic. Me dieron alguna pista, ¿vale? De cómo iba el tema. Conetic son los desarrolladores, si no me equivoco, de toda esta movida de Verifactum, ¿vale? Ellos me dicen que este sistema de Verifactum va a ser una copia del tema de factura electrónica, quitándole algunos campos. Sí. ¿Vale? Entonces, yo quería saber si vosotros ya disponéis del XSD, o sea, de la estructura de este fichero que hay que mandar de Verifactum, o todavía esto no ha salido y no se lo han dado a nadie. Mira, yo te diría dos cosas, y perdonar que responda así tan claro. Tengo clientes que a veces me dicen, es que me han dicho, es que No, yo tengo me... el correo. Tengo el el correo. correo de ellos, ¿eh? Bueno, de Gloria, yo presidenta de Conetic. mientras esto no esté publicado, no me atrevo a decir, yo no soy Conetic, obviamente. Para mí, yo soy un tío muy práctico y muy pragmático. Ahora mismo existe una ley y un reglamento a modo borrador. Todo lo que se salga de ahí, habladurías. No tengo ni idea. Es que no quiero saberlo, porque ¿para qué voy a liar a mis clientes? ¿Sabes? Vale. De hecho, tengo inspectores de Hacienda que hablan conmigo, pero yo lo que me dicen no lo comparto, porque hasta que no esté por escrito, es igual que decían, no, pero van a ser muy laxos con las sanciones. Me decía un cliente que le había dicho la jefa tributaria por teléfono. Pues no lo sé. Sí, Aquí, ¿sabes? Vamos a lo oficial, vamos a trabajar con lo oficial de momento. Bueno, y siempre, en fondo siempre. Vale, me parece interesante lo de la asesoría esta, que seguramente os llame para pediros presupuesto. Vale, Pues, perfecto, pues pues nada, muchas encantado. gracias. Muchas gracias. Pues venga, pues gracias. Gracias. No se te escucha, Daniel, no sé si estás hablando, no se te escucha. Vale, ahora sí que me escucháis. No, decía Sí. que tenemos unos minutos más. Levantar la mano, aquellos que queráis participar directamente vía micro, vale.
y yo os abro el micro, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. Yo os abro el micro y también podéis plantear vuestras preguntas vía chat. A ver, abro el micro a Tony. Tony, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la presentación. Adelante. Una pregunta. ¿Qué pasa con aquellas empresas que tienen un software que tienen una plataforma de facturación, bien sea online o un software que está desvinculado de la contabilidad? Si existe alguna normativa que vincule lo que son la gestión de las facturas con la contabilización de las facturas y luego, pues, aquellas empresas que hacen con un software de gestión las facturas y luego le mandan las facturas al asesor para contabilizar. ¿Hay alguna obligación de tener un enlace contable validado? No sé si me preguntas de la ley antifraude, porque nosotros aquí estamos hablando solo de la ley antifraude. Y Correcto. yo me limito a hablar de la ley antifraude. La ley antifraude habla de todo software que gestione contabilidad, facturación o procesos de gestión. Entonces, yo tengo clientes cuyo software solo tiene facturas, no tiene contabilidad. Tengo clientes que solo tienen contabilidad, que sus empresas solo tienen o sea, el software solo tiene contabilidad. Y tengo clientes que tienen facturación, gestión y contabilidad. Eso, cualquiera de los tres, en cualquiera de sus combinaciones, entran dentro de la ley. Lo que hay que analizar, eso lo hemos hablado antes, lo hemos visto aquí, un poquito aquí. A ver, espera, voy a esta diapositiva. Aquí lo hemos comentado, hay que definir el perímetro. Es decir, ¿cuál es el perímetro de mi aplicación como fabricante de software? Obviamente, mi perímetro, si yo tengo un software de óptica donde permito hacer encargos de venta, facturas y solamente cobros, y no tengo contabilidad, y eso se lleva con un software de contabilidad externo, mi perímetro termina donde termina mi software. Yo no, como empresa de desarrollo de software de óptica, no sé ni quiero saber los software de contabilidad. Ese software de contabilidad y su fabricante tendrán otro problema no, o tendrán que adaptarse a la ley, mejor dicho también. Pero yo, como fabricante de software, no puedo saber lo que sale de mi perímetro, ¿vale? Correcto. La pregunta es a mí como cliente final, sí. ¿podré utilizar los dos software o existirá un sistema de validación para controlar que mi facturación y mi contabilidad, que sean aplicaciones desatendidas, distintas, pueda cumplir la ley? La ley no es la ley aplica, como lo vuelvo a decir, la ley aplica un alcance y a un perímetro de software. Por tanto, tú tendrás que pedirle a tu empresa de desarrollo de software de facturación y a tu empresa de desarrollo de software de contabilidad que cumplan con la ley. De la integración de ambos sistemas no dice nada la ley de momento. Claro. Otra cosa es que tú como responsable, tú como cliente final, pero eso son efectos legales. Si yo hago la exportación del sistema de facturación a un fichero de texto y lo importo en el de contabilidad, obviamente si tienes una inspección y el de inspección detecta que tú has alterado la facturación, has alterado, el fichero de texto y en contabilidad no dice lo mismo que en el proceso de facturación, tú tendrás que rendir cuentas del por qué te pasa eso. O al revés. Oye, es que resulta que en facturas tengo más de las que tengo en contabilidad. ¿Cómo es posible? Te preguntarán. Pero eso ya será cuestión tuya. Ley antifraude no habla de esa interfaz entre sistemas separados. No lo dice. Sí que es verdad que nosotros a nuestros clientes ya les vamos dando, sí que les damos pautas para que todas esas exportaciones, bien al SI, bien a ficheros externos, las hagan de una cierta manera para intentar reducir el riesgo del cliente final. Eso sí lo hacemos. No porque nos lo diga la agencia tributaria, sino porque es una buena práctica. Obviamente, si yo estoy exportando ciertas cuestiones, pues tendré que hacer ciertas operaciones en mi software para que esto no sea libre albedrío. Otra cosa es que el cliente decida hacerlo o no, porque esto no está dentro de la ley antifraude estrictamente. Esto no lo he comentado. Nosotros en nuestras auditorías, obviamente, trabajamos lo que estrictamente nos pide la ley y el reglamento, pero también damos buenas prácticas o buenas recomendaciones que hacen que se cumpla al máximo posible con la ley. Porque la ley, así como el reglamento me plantea una serie de puntos concretos que no me dice el cómo, esto es muy importante, me dice el qué, pero no el cómo.
Esto es muy grave, porque al no decirme el cómo en muchos puntos, copias seguras. Copias seguras. Vamos a entrar en un debate, que son copias seguras. Pues tenemos que pensar en el qué, por eso lo he dicho antes. Dentro del proceso tan complejo para adaptarnos a la ley, una de las razones para que no esperéis es porque el cómo, hay que elegirlo. Para hacer algo hay diferentes formas de hacerlo. Y en función de cómo lo hagamos es más difícil. Y volviendo a la pregunta. ¿Bloquear lo que yo estoy exportando es una buena práctica para que el usuario no tenga la tentación de hacer esa situación? Obviamente. Y si mi software impide hacer esto y se lo demuestra al inspector, mucho mejor. Obviamente. ¿Vale? Entonces eso, si yo tengo sistemas inconexos de gestión, contabilidad y facturación, la ley no nos dice cómo funcionan las integraciones, y más y sobre todo son de fabricaciones diferentes. Pero cada uno tendrá que cumplir su parte y en esos limbos, desde mi punto de vista, aunque yo no soy abogado, pues sí, claro, si ante una inspección la facturación no cuadra con la contabilidad, tendrá que rendir cuentas el obligado tributario. ¿Vale? Gracias. Nada. Muy bien, Tony. Ahora abrimos a Sergio. Hola, Sergio, te ha abierto el micro. Sergio. Tienes que desactivarte activar el micro. Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, adelante, Sergio. A ver, ¿qué es lo que va a cambiar a partir de julio? ¿Qué información tenéis nueva para que sepáis que entra en vigor o posiblemente entre en vigor la nueva normativa a partir de julio? ¿Si es ya la normativa definitiva o es la aplicación de la normativa? No entiendo muy bien la pregunta, pero voy a intentar responderte. La ley aplica desde el 11 de octubre en las primeras 4 letras y el reglamento está en modo borrador desde finales de febrero, si no recuerdo mal. El modo borrador significa que la disposición final única, plantea aquello que posiblemente la agencia tributaria va a ampliar o va a detallar. Entre estos puntos concretos que a partir de julio, todo prevé que será a partir de julio, no lo podemos garantizar, pero todo prevé que será a partir de julio, diga el reglamento definitivo, que saldrá en julio, están básicamente los puntos de comunicación online con la agencia tributaria, cuál será el protocolo, el QR, la firma digital, cuál será el método de firma digital y hash que me va a permitir, que me van a plantear, la declaración responsable y alguna cosa más. Esas cosas son las que estarían pendientes de definir por el reglamento. Según nos dice, eso lo hemos comentado aquí, pero aquí. Según, no, eso lo he comentado, pero si no, da igual, te lo digo de memoria. El reglamento en modo borrador lo que nos dice es que será sancionable a partir del día de su publicación del reglamento definitivo. O sea, si no cambia nada, tal cual dice el reglamento borrador, imaginémonos que el 16 de julio saliera el reglamento definitivo, a las empresas de desarrollo les aplica desde ese mismo día. Es lo que dice el reglamento en modo borrador a día de hoy. Si luego lo cambian, esto no es algo que lo sepamos a ciencia cierta. Claro, está, pero no es normal que si no está desarrollada esos puntos, si se desarrollan o se publican ese mismo día, a la empresa le dé tiempo a hacer la adaptación en ese momento y sea sancionable. Los nuevos, me refiero a los nuevos puntos, a partir de ley para adelante. A ver, yo voy a decirte dos cosas. Las opiniones respecto de lo que ponga en el reglamento está muy bien y las podemos tomar café y hablarlo, y nos puede parecer mal el artículo 8.4, perdón, del registro de eventos, y nos puede parecer mal que la comunicación online tenga que hacerse por no sé qué proceso. Podemos opinarlo, pero lo que pone es lo que pone, ¿vale? Eso es el punto 1. Y el punto 2 es, tienes esto desde el 11 de octubre. Lo voy a decir otra vez. Tienes esto desde el 11 de octubre. ¿Que es verdad que alguna cuestión falta de definir? Sí, pero tienes esto desde el 11 de octubre encima de la mesa.
si no has hecho nada, absolutamente nada, es verdad que deberías estar pues, más preocupado que otras empresas que ya llevan trabajando 3 o 4 meses en esto. Sí, Luis, nosotros estamos con vosotros y hemos Vale. desarrollado los 4 o 5 primeros puntos Sí. a espera Sí, de sí, que sí. se definan los siguientes puntos, que era mi pregunta, ¿no? Estamos Es lo que hemos... esperando Claro. porque es que no están definidos, es que no se sabe. De hecho, A ver, hemos claro, hecho modificaciones en los primeros puntos y después había cosas que a lo mejor no eran necesarias o se han tenido que cambiar después. Por eso estamos esperando un poquito a la definición de los puntos que faltan para poder desarrollarlo. Ese es el tema. Si encima se van a publicar y va a ser de obligado cumplimiento al día siguiente, no tiene a ver, sentido. mira, te voy a responder de otra manera. Pregunta, ¿podemos hacer mucho trabajo ya? Sí. ¿Podemos trabajar las 4 primeras letras? Sí. ¿Podemos trabajar el reglamento al 80%? Sí. Pues a ponerse las pilas, señores. Que luego sale el reglamento y dice, y se da un periodo de cadencia de 60 días para que las empresas desarrollen la comunicación, o de 30 días para que las empresas desarrollen la comunicación online, la firma digital y el QR. Perfecto. Oye, tenemos 30 días para eso. Pero ahora, si piensa una empresa de desarrollo que en 30 días va a tener hecho toda la ley y todo el reglamento, que se olvide. Que se olvide ya, por todas las, tú lo sabes, tú has estado trabajando con nosotros. Ya, Correcto, por correcto. claro, por todas las implicaciones que hemos dicho aquí que tenemos, que se olvide. Entonces, yo sinceramente, a mí, ¿qué me pide? ¿Qué he escuchado por ahí? Que es posible que se dé alguna cadencia, pero no lo sé a ciencia cierta. ¿Sabes? La cadencia no va a ser de un año, yo creo, no sé. Ojalá, oye, luego nos den un año y mira, tengamos más tranquilidad. Para mí también, porque con la cantidad de clientes que tenemos ya, si sale de un día para mañana vamos a tener un pico. Y si nos lo dan un año, pues mejor. Pero no lo podemos garantizar. Tienes toda la razón, Tienes toda la razón. No tiene, parece sentido esa frase de será aplicable al día siguiente. Parece que deberían introducir y se da decadencia los siguientes meses para las empresas de desarrollo, ¿no? Tienes razón, tienes razón. Muy bien, gracias. Luego también es importante que para todos nuestros clientes, eso no lo he dicho porque claro, hay tantas cosas, sí que lo tenía aquí medio preparado, por aquello de la comunicación de lo que va pasando en la ley. Nosotros tenemos una zona privada que el cliente accede y ahí dejamos material que solo tienen nuestros clientes. Y además tenemos una newsletter que cada vez que conocemos una noticia interesante, no solamente la publicamos aquí en Noticias, sino que además les llega a todos nuestros clientes una newsletter avisándoles, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en este articulito, que me parece interesante, hablábamos, la agencia tributaria nos da la razón, bueno, estamos alineados con lo que la agencia tributaria, desde que empezamos a trabajar en agosto del año pasado, nos gustó mucho esta ponencia que dio la agencia tributaria que tenéis en este enlace, nos gustó mucho, porque la mayoría de cosas que dice ya estábamos trabajándolas nosotros desde agosto, con lo cual íbamos perfectamente en el buen camino. Entonces, bueno, intentamos que nuestros clientes estén informados al máximo posible y cuanto antes de todo lo que vaya sucediendo. Y repito, ¿se puede hacer trabajo ya? Sí. ¿Tenemos el 80% del reglamento definitivo? Sí, si atendemos a que la disposición final última solo habla de 3 o 4 cuestiones pendientes. Con lo cual, no esperéis, sinceramente. Desde el 11 de octubre, no esperéis. ¿Vale? Venga. Muy bien, Sergio. Vale, pues no veo ninguna mano levantada más, solo entonces ya. Así Venga. que, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima, que en breve nos vemos A por ahí. vosotros. Muchísimas gracias, Muchas gracias a todos y estar atentos a comunicaciones tanto de Tecnowebinars como de Ley Antifraude y ponernos en las listas blancas sobre todo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Gracias a todos.